Mi nombre es Rodolfo Vallejos Espinosa. Voy a exponer aspectos positivos y negativos de la revolución de 1952 en Bolivia. Como introducción tenemos la revolución del 52 se dio en el gobierno de Víctor Paz Estenssoro en el MNR. En dicho gobierno se dictarían muchas leyes que beneficiarían a personas oprimidas o que pensaban que no tenían el mismo derecho como otras personas, por el hecho que otra gente tenía dinero o lo que era importante saber leer. En la teoría y en la propaganda, las metas de la reforma agraria fueron la obtención de la justicia social y la modernización de los sistemas de producción en el campo. La reforma agraria conllevó efectivamente a la concesión de tierras a los campesinos que no tenían, la devolución de los predios incautados a las comunidades campesinas, la abolición del latifundismo y la anulación de los servicios personales gratuitos, ¿no? Esto es como parte de la revolución del 52. En lo social, la masa de campesinos indios explotada por una minoría oligárquica. La burguesía apenas existente, la burguesía era reducida en épocas de la revolución. La clase obrera minera muy combativa y en condiciones políticas de orientar al resto de los sectores sociales subalternos. Ausencia de una clase dominante, el mestizaje existente, clase obrera industrial muy reducida, sectores medios mal pagados y disconformes políticamente. Eso es lo que pasaba en la revolución del 52. Y en lo político existía la crisis de dominación política como consecuencia de las guerras del Pacífico y del Chaco. Presencia de diversas ideologías, conservadurismo, liberalismo, nacionalismo, fascismo, socialismo, el gran poder del ejército que existía en estas épocas. En lo económico, desarrollo de una economía, la minería de la plata, surgimiento a fines del siglo XIX, el siglo XX, de un nuevo grupo económico. Predominio de una estructura agraria heredada de la época colonial en el resto de la nación, los latifundios, distintas formas de producción agraria, ¿no? En todo lo que concierne a los aspectos positivos y negativos de la revolución del 52. La revolución fue producto de un largo proceso, no de un levantamiento social casual. O sea, esto no fue casual. Ya los campesinos, los indígenas, la clase obrera oprimida venía preparando mucho antes para llegar al 52 y hacer grandes transformaciones en beneficios de los explotados. Esta revolución se da en 1952, que tiene como características la parte social, la parte política y la parte económica. Se dio en el gobierno de Víctor Paz Estenssoro, como ya lo dijimos, con la sigla del MNR, ¿no?, en su primer mandato. Los aspectos más importantes y sobresalientes de la revolución del 52 son 4, los que podemos mencionar. El primer elemento, la nacionalización de las minas, las grandes minas de Patiño, de Aramayo y otros que tenían en su poder, sobre todo las minas estaban en manos de los privados, ¿no? Estaban en manos de las transnacionales. Las minas equivalían a más del 80% de los ingresos totales de la nación en ese entonces. O sea, había que recaudar recursos económicos para contribuir al Tesoro General de la nación, ¿no? En segundo aspecto, se creó la reforma agraria, que fue
lo más resaltante para la población, el tema del latifundio, la eliminación del latifundio, de las haciendas, ¿no? Los patrones que tenían grandes extensiones de tierra. Esto realmente lo han valorado y lo han ponderado los campesinos y los indígenas. Un tercer elemento: se implementó el voto universal obligatorio, el voto secreto, ¿no? Acá, sin importar la raza, el color de la piel, el sexo, la religión, todos podían ser elegidos y podían elegir ya a partir de la revolución. Como un cuarto aspecto, se implementó la reforma educativa también acá. Mucha gente que no sabía leer ni escribir. Entonces, a partir de la revolución, la educación primaria fue a la que más se dio importancia, para que los niños, los jóvenes vayan a las escuelas, a los colegios, a las universidades. La capacitación de los maestros fue muy relevante en esta época. Bolivia desde ese momento empezó a vivir un cambio social trascendental. La revolución en realidad benefició al sector campesino, al sector indígena, a toda esa clase oprimida, explotada. He dicho, muchas gracias.